Dice así la palabra de Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Invito a que incline su rostro y pasemos a la oración. Amado Padre, bendito eres tú, grande Señor eres tú, cuán glorioso es el día, mi Dios, como cantábamos recién, cuando te levantaste, Señor, de la tumba y venciste la muerte. Qué importante es eso y qué necesario es eso. Y por eso en esta mañana te pedimos que prepare nuestros corazones para reafirmar esta fe entre nosotros, Señor. Nunca debemos cansarnos, nunca debemos pensar de que ya ha sido suficiente escuchar acerca de esto. Señor, todos los días, todo el tiempo necesitamos predicarnos el Evangelio también a nosotros mismos, recordar los fundamentos de nuestra fe. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué estamos aquí, Señor? ¿Por qué confiamos en tu obra? Y eso, Señor, es lo que quiero que tú nos puedas esta mañana recordar para que nuestra fe sea sostenida, sea fortalecida y nuestra confianza, Señor, se mantenga firme. Oramos, Señor, en humildad, pidiendo también que nuestra mente sea abierta, Señor, nuestro corazón sea despertado, nuestra voluntad, Señor, responda a lo que tú nos has de hablar. Guía a tu pueblo mientras estamos en tu presencia, escuchando tu voz, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que tomen asiento, por favor, hermanos. Vamos a considerar un momento este texto que hemos leído. Y quisiera, hermanos, empezar, si me lo permite, con una especulación. No digo de que esto es cierto, no digo de que esto tiene que ser así, simplemente se me ocurre algo. Y es que creo, hermanos, de que los demonios no son omniscientes, eso todos lo sabemos. Y por lo tanto no necesariamente son buenos teólogos. Quizás tienen cierta información de las Escrituras, pero hasta qué punto ellos las interpretan correctamente, sin duda eso puede ser parcial, puede ser completo, puede ser total. Yo creo, hermanos, de que no podemos ser categóricos en eso, pero permítame especular algo. Solamente le digo eso. Permítame especular de que quizás lo que ellos vieron el día viernes allá en la cruz del Calvario, en el día del Gólgota, lo entendieron como una tremenda victoria. Quizás ellos, hermanos, celebraron viendo al Señor entregando su último aliento, siendo bajado de la cruz y siendo puesto en una tumba. Y eso pensaron que podía haber sido reafirmado también por el silencio de Dios del día sábado. Sin duda, te le digo yo, todo esto es especulación. No piense de que hay una doctrina, usted va a llegar allí a buscar algo con que refutarme. Hoy día se ha puesto muy de moda los teólogos de Facebook, hermanos, que refutan a todo el mundo. Copiando y pegando, siempre lo digo, hermano, es fácil ser teólogo. Pero el punto está, hermano, es de que lo que yo quiero decir es de que quizás ellos entendieron de que la cruz es una derrota, como muchos la han entendido. Muchos en el mundo, inclusive muchos en la iglesia, ven la crucifixión como una derrota y sus corazones, hermanos, se entristecen como si no hubiese una esperanza posterior. Permítame partir presentándole ese escenario posible, escenario potencial. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos acercamos como creyentes a la doctrina de la resurrección, sin duda, hermanos, es la doctrina definitiva del cristianismo. Su proclamación, hermanos, es parte del mensaje del Evangelio, es el elemento, hermanos, que en lo práctico hace del cristianismo la religión que sí vale la pena vivir, pues implica, hermanos, de por sí, una trascendencia de la vida. La vida no se termina con la muerte. Hay sentido para todo lo que vivamos en este mundo mirando, ¿cierto?, la eternidad, trascendencia, destino. Amén. Ahora, el punto es de que no necesariamente a través de la historia los creyentes han visto la resurrección de esa manera. Y de hecho, en la iglesia de Corinto tenemos un conflicto. Pablo ha tenido que corregir muchos errores dentro de la iglesia. Muchas cosas allí se han desvirtuado en esa congregación. Se han dado casos de inmoralidad,
se han dado casos de divisionismo, se han dado casos de abuso de los dones espirituales, también abuso de la cena del Señor, y a eso también se añade, hermanos, un nuevo problema, y es, hermanos, de que la iglesia ya, o dentro de la iglesia hay maestros que enseñan de que la resurrección de los creyentes no es cierta, de que no existe resurrección. Y eso es lo que leemos nosotros en el principio, en el primer verso que leímos, en el verso 12, cuando Pablo introduce este problema. Si usted se da cuenta, este capítulo está todo, hermanos, concentrado en un discurso de Pablo para, hermanos, afirmar la doctrina de la resurrección. Primero lo hace, hermanos, incluyendo el mensaje de la resurrección dentro de lo que es el mensaje del Evangelio. Es inseparable la predicación del Evangelio de la, hermanos, de la proclamación de la resurrección. Es imposible que exista un Evangelio completo sin la resurrección. Luego a eso, hermanos, añade una serie de testigos oculares que fueron, hermanos, allí, estuvieron presentes, tienen antecedentes, estuvieron allí viendo justamente esos eventos, nombrando una serie de hombres que eran completamente incuestionables para esta congregación, ¿sí? Que apreciaban, hermanos, la fe. Esos nombres que él menciona son incuestionables. Y de hecho Pablo mismo se incluye al final de esa nómina. Y luego de aquello, hermanos, él justamente entra a esta etapa dentro de su discurso donde él hace una argumentación, ¿cierto?, acerca del porqué de la importancia de la resurrección. Ahora nosotros pudiésemos preguntarnos, ¿cómo es posible que una iglesia, hermanos, llegue a escuchar, a poner atención? Si bien es cierto, quizás no todos lo creían, pero sí por lo menos el mensaje se estaba divulgando dentro de la congregación de Corinto. ¿Cómo llegó a ese punto esa iglesia? Como una iglesia, hermanos, que tenía dones espirituales, una iglesia, hermanos, que tenía profecía, una iglesia, hermanos, que tenía manifestaciones de lenguas, en fin, puede, hermanos, trastabillar a tal punto de menospreciar, descuidar y hasta, hermanos, no creer una doctrina tan importante como la resurrección. Y eso nos dice claramente, hermanos, que las cosas que uno ve a veces como tan espectaculares dentro de una congregación no son certificación de que todo lo que está allí es correcto y es bueno. Y el punto está, hermanos, de que en Corinto se está dando esta disyuntiva, se está dando esta confrontación. Y ahora, hermanos, nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo se filtró la incredulidad dentro de esa iglesia? ¿De dónde se permeó la iglesia al punto de que esto se empezó a introducir dentro de su sistema de creencias? Sin duda, hermanos, ¿cómo ellos llegaron a negar la resurrección del cuerpo? Eso lo encontramos, hermanos, necesariamente en el trasfondo cultural de esta iglesia. Porque sin duda, hermanos, usted sabe, los corintios son griegos, ¿cierto? Son naturales de lo que nosotros conocemos como Grecia, aunque Grecia, hermanos, estaba compuesta de diferentes ciudades, estados, que no necesariamente, hermanos, tenían todos una misma identidad nacional, pero sí, hermanos, bajo el Imperio Romano y también anterior a eso, la cultura, hermanos, la filosofía sobre todo, había, hermanos, alcanzado la mente de todos los que habitaban en esa tierra, inclusive hasta los mismos romanos fueron seducidos por la filosofía griega. Y el punto está que, hermanos, en la filosofía griega uno encuentra el antecedente. Porque Platón, hermanos, un filósofo muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? Alguna vez, por lo menos, hemos escuchado hablar de él, alguna vez hemos escuchado alguna canción que habla de él, en fin. Todos escuchamos alguna vez de que este hombre Platón existió, y este filósofo, hermanos, que si bien es cierto, existió unos 500 años antes de que Pablo le esté escribiendo a la iglesia, hermanos, había enseñado de que existía una realidad que era absolutamente trascendental y que no tenía contacto con la realidad temporal. Los hermanos que han estado en las clases de cosmovisión han escuchado ya acerca de esto. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? De que ellos creían de que, de acuerdo a la filosofía platónica, hermanos, el cuerpo, lo material, era algo absolutamente corrupto y que lo espiritual era absolutamente trascendente y de que no debía existir comunión entre uno y lo otro. Y por lo tanto, hermanos, el alma, esa parte espiritual del ser humano, estaba prácticamente encarcelada dentro del cuerpo de carne, dentro del cuerpo material. Y lo único que la podía liberar para alcanzar esa verdad superior, según lo que planteaban los filósofos griegos, era la muerte, sí. Entonces se venía el cristianismo y decía de que la mayor esperanza de la fe era nuevamente, hermanos, unir esa alma a esa carne de carne. Sin duda le restaba toda importancia o deseo o anhelo a la resurrección, porque al final la resurrección venía a ser un contrasentido. O sea, al final, si la muerte nos libera y después viene la resurrección y vuelve a unir nuestro cuerpo a nuestra alma, o sea, el alma nunca va a ser libre de esta cárcel, decían los griegos. ¿Me entienden?
Entonces ellos mantenían esta dualidad, decían, existen cosas que son buenas y que son las espirituales, y existen cosas que son necesariamente negativas, que son las materiales. Pablo, hermano, se empeñó justamente en enseñar lo contrario, diciendo inclusive, haciendo alusión, usando metáforas para referirse a la unión de la iglesia, hermanos, con Cristo, usando justamente el ejemplo del cuerpo, diciendo, por ejemplo, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, con esto nosotros nos encontramos de que, si bien es cierto, algunos quizás suavizaban o editaban un poco esto para hacerlo quizás más llevadero dentro del cristianismo, decían que la resurrección era algo que iba a ocurrir, pero solamente se limitaba a lo espiritual. Una resurrección, ¿cierto?, intangible. Pero, hermanos, sin duda nosotros nos encontramos de que había una repulsión hacia esta verdad. Y lo vemos, hermanos, por ejemplo, esto reflejado cuando Pablo estuvo en Atenas, en el libro de Hechos, capítulo 17, de que los griegos de allá, ¿cierto?, del Areópago, el lugar donde se juntaba la gente más sabia de Grecia a debatir sus ideas y que podían estar, hermanos, horas y horas hablando cosas así abstractas y especulando acerca de diferentes puntos de vista y de realidades. Hermanos, cuando escucharon a Pablo hablando del Evangelio, acudieron a escucharle movidos por la curiosidad que le despertaba siempre escuchar algo nuevo. Pero cuando Pablo, hermano, llegó al punto de la resurrección, hasta ahí simplemente llegó su curiosidad y dijeron, ya te escucharemos después, algo así como parecido, deja tu número y te llamamos, ¿cierto? No queremos escucharte más, no nos interesa tu mensaje. Inclusive ellos, hermanos, que eran buenos para las largas charlas, a los grandes discursos, dijeron de Pablo que era un palabrero. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Por la resurrección y por el antagonismo natural que existía en el griego hacia una idea como esa. Los judíos de por sí, un buen judío, hermano, siempre creyó en la resurrección espiritual y corporal. Pero los griegos, hermanos, no lo aceptaban, y por último, si había un espacio para algo como la resurrección, solamente se limitaba a lo espiritual. Ahora, hermanos, como les decía, sin duda la cultura siempre tiene mucho de influencia en las iglesias. Nosotros no podemos, hermanos, separarnos de ella, pero el punto está que hay momentos que ocurre en que la cultura, hermanos, se infiltra a tal punto dentro de la iglesia que a veces la iglesia termina negando lo que es verdadero y aceptando lo que es falso. Lamentablemente, hermanos, este problema que ocurrió en Corinto no se ha determinado aún, y hoy día nos encontramos, hermanos, con que, como lo hemos visto también en nuestros estudios del día lunes, las ideas de este mundo, la filosofía de este mundo también se han infiltrado en las iglesias. Y es fácil hoy día encontrar iglesias inclusivas, iglesias, hermanos, que han ordenado mujeres en el ministerio y después terminan casando homosexuales al final. Hay iglesias, hermanos, que han abrazado el marxismo como un sistema de interpretación de la realidad del hombre y lo han mezclado con el cristianismo. Hay iglesias, hermanos, que celebran la cena del Señor de cualquier manera, pero menos como el Señor la instituyó. Alguna vez dijeron, ¿y no se puede hacer la Santa Cena con sándwich y Coca-Cola? Usted se ríe, hermanos, pero hay gente que ha llegado a hacer esas preguntas. Y ahí, hermanos, lamentablemente tiene que salir la parte ortodoxa de nosotros y decir, lo que Dios ha ordenado, lo que el Señor instituyó, Él personalmente, Él directamente, Él explícitamente, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para venir a cambiarlo? O sea, es el Dios, como decíamos el viernes, 3 veces santo el que lo ha dicho, que así deben ser las cosas, pero, hermanos, nos damos cuenta de que la cultura tiene mucha influencia dentro de la iglesia y la separa muchas veces de la verdad. Nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir en el mundo, pero debemos tener cuidado de que ese mundo no influencie nuestra forma de pensar. Amén. Que no terminemos abrazando lo malo como si fuera bueno y desechando lo bueno como si fuera malo. Por lo tanto, Pablo, hermanos, se ve en esta necesidad de que también tiene que corregir esto dentro de la iglesia en Corinto. Y ha iniciado, hermano, este capítulo, como le dije en un momento, reafirmando que la resurrección es parte fundamental del mensaje del Evangelio. Y él ha señalado, hermanos, a testigos fidedignos de esta verdad. Los 12 apóstoles, Cefas, 500 personas, de las cuales dice muchos aún viven. Luego menciona a Jacobo y se incluye él, dice, como a un abortivo, a mí también se me apareció. Es un Cristo vivo, no es un fantasma, era un Cristo con cuerpo. ¿Me entiende? Este es el punto muy importante, hermano, de que todo el tiempo estamos hablando que la resurrección incluye este cuerpo que usted y yo llevamos aquí. Pero efectivamente hay maestros en Corinto, hermanos, que niegan la resurrección, y en esta sección que hemos leído, el apóstol hace una secuencia de argumentos que, partiendo, hermanos, del supuesto de que si los malos maestros en Corinto que negaban la resurrección llegaran a tener razón,
entonces se desencadena una serie de consecuencias que acaban con la predicación del Evangelio, que le quitan todo sentido a la fe, que hace testigos mentirosos a los cristianos y quita toda esperanza en la verdadera justificación y que quitan toda esperanza, hermanos, en la eterna glorificación. Hermanos, a menos que queramos ser personas más miserables y dignas de lástima de este planeta por creer, hermanos, un mensaje tan corriente como todos los demás que se predican, nosotros también debiésemos dudar de la resurrección. Sin la resurrección, el cristianismo, hermano, no sirve de nada. Sin la resurrección, la predicación del Evangelio, hermanos, no sirve de nada. Porque si la muerte de Cristo en la cruz, hermanos, garantiza el perdón de nuestros pecados, la resurrección, hermanos, es el sello de garantía de nuestra justificación. Bendito sea el Señor. El punto es, hermanos, que lo que nosotros vamos hoy día a tratar de demostrar, como se dicen algunos predicadores por ahí, y espero que el Señor me ayude para que podamos ir avanzando a través de esta explicación, es de que necesitamos la resurrección. Y alguien pudiese decirme, pero pastor, usted me dice a mí, un cristiano de años, de que yo necesito esto. Sí, hermano, lo necesita, tanto como lo necesito yo. Porque usted y yo somos hombres que tendemos a la desesperanza, que tendemos, hermanos, a veces a mirar en poco nuestra fe, de que a veces, hermanos, tenemos poco valor de proclamar esta fe, de que a veces, hermanos, la tristeza simplemente nos derrota. Necesitamos la resurrección. ¿Y por qué la necesitamos? En nuestra primera parte vamos a ver que necesitamos la resurrección, pues, hermanos, porque sin ella nuestra predicación no tiene sentido. Pablo está seguro, hermanos, de que lo que él ha predicado es veraz y es necesario. Él no es un palabrero, él es un predicador del Evangelio. Pero, hermanos, dentro de este espacio, él concede un lugar para admitir las dudas de los opositores por un momento y luego entrega, hermanos, sus argumentos precedidos con un sí. Un sí, hermanos, que no es una afirmación, sino que es una expresión condicional. Si esto llegara a ser cierto, bueno, entonces nos tenemos que enfrentar a esta realidad. Ese es el argumento que va a usar Pablo. Hermanos, es un sí condicional. Y lo primero que leamos, hermanos, luego de que él introduce el problema en el verso 12, en el verso 13 nosotros nos encontramos con la siguiente afirmación. Porque si no hay resurrección de muertos, se fija ahí, está ese sí condicional, porque si no hay resurrección de muertos, en una de esas capas que no existe resurrección, entonces si no existe resurrección, tampoco Cristo resucitó. Hermanos, lo primero que leemos, si no hay resurrección. Los detractores, hermanos, negaban la resurrección de los creyentes, o bien, como ya lo hemos dicho, la limitaban a una mera resurrección espiritual. Lo que en sí, hermanos, finalmente es una negación absoluta de la resurrección en sí. Pues en el sentido más ortodoxo, lo más apegado a la verdadera doctrina, hermanos, la resurrección implica necesariamente una resurrección corporal. Entonces, si no hay resurrección de los creyentes, eso también alcanza a Cristo, como vemos en el verso 13. También alcanza al Señor. Pablo ha afirmado al principio de su discurso en el capítulo 15, de que él ha estado predicando la resurrección como un hecho verídico y consumado. 1 Corintios capítulo 15, verso 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que yo he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del evangelio. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo, hermanos. Y ahora, ¿cuál es la particularidad de estos tres partes del mensaje de la resurrección? Es de que cada uno de esas partes del mensaje son eventos históricos, son eventos reales, son sucesos que ocurrieron efectivamente. No son, hermanos, metáforas, no son leyendas, no son mitos, son absolutas realidades. Y él ha afirmado, hermanos, de que esto es un hecho verídico, es un hecho consumado, validado, como lo dijimos ya, por muchos testigos, algunos de los cuales aún están vivos a este momento, hermanos, pero ya, digamos que no hay resurrección. Entonces, lo que viene a ocurrir es que el cuerpo del Mesías todavía está en la tumba, allá afuera de Jerusalén, y su obra redentora, por lo tanto, fue frustrada, y eso inevitablemente hace
hermanos, como dice el texto más adelante, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Eso hace completamente inútil la predicación del Evangelio, porque le falta esa parte que es fundamental dentro de su estructura. Si no hay resurrección, vana es la predicación, y reduce, hermanos, la predicación a una serie de consejos morales, pero sin el poder real que va contra el pecado y la condenación. Hermanos, el Evangelio sin resurrección solamente es palabrería, y cada predicador entonces se viene a convertir en un charlatán. Ellos estaban predicando, hermanos, cada hombre que está predicando el Evangelio está predicando, hermanos, de que las promesas que Cristo había hecho serían cumplidas. Y la certeza, hermanos, de que se cumpliría todo lo que Cristo dijo es de que aquello que era más imposible ya había ocurrido. De que Él había vencido la muerte, Él había resucitado, de que Él tuvo el poder de volver de la muerte a la vida y dejar la tumba vacía, y por lo tanto no hay espacio a la duda cuando alguien, hermanos, hace algo así. ¿Me entiende? Si alguien es capaz de volver desde la muerte, sin duda, hermanos, ¿qué más grande que aquello puede haber? ¿Qué escollo más grande, qué dificultad más grande pudiese haber que, hermanos, resucitar desde la muerte? Y los predicadores, hermanos, veían ese evento como la certificación de que su mensaje era absolutamente verdadero. Pero si no se levantó de la tumba, la fe entonces se vuelve vana, como sigue diciendo Pablo. Tenían primero de que la predicación se hace vana, pero también se hace vana la fe. Y cuando hablamos de la fe, hermanos, estamos hablando de todos aquellos principios doctrinales, de todas aquellas cosas que hemos abrazado, todas aquellas cosas que hemos creído. Hermanos, se vuelven vanas, se vuelven una ilusión. Los profetas se equivocaron, porque todo lo que ocurrió, como dice Pablo en los primeros 3 versículos que leí, pasa según las Escrituras. O sea, los profetas lo anunciaron. Entonces, si eso no pasó, los profetas mintieron, o los profetas estaban locos. Y el punto está en que entonces todo lo que nosotros creemos no sirve para nada. Está vacío, no tiene valor, no tiene sentido. El Evangelio sin la resurrección no tiene sentido, hermanos. De que tú estés sentado aquí en esta mañana sin un Cristo resucitado no tiene sentido. Por eso la gente que va por el mundo mira a los creyentes, hermanos, llegar a la casa de oración en el día en que muchos de ellos recién, hermanos, están pensando en levantarse después de haber tenido una tremenda juerga la noche, y dicen, y esta gente está ya en sus templos y están cantando cosas y están hablando cosas. ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no duermen como los demás y nos dejan dormir a nosotros también cuando estamos todavía, cierto, tan afectados por lo que celebramos anoche? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Que hay gente que los ve pasar y los mira y menean la cabeza. A los muchos los saludan como con una especie de respeto, porque es todavía esa gente rara, extraña, que se levanta temprano el domingo para llegar a la casa de oración. Pero dicen, esto no tiene sentido. Para mí tiene sentido dormir hasta tarde, levantarme a arreglar la casa, ¿cierto? Salir a hacer mis cosas, mantener mis negocios, ganar un poco más de dinero. Eso sí que tiene sentido. Para el incrédulo. Para el incrédulo. Pero imagínese usted, hermanos, que la resurrección no existe. Entonces, hermanos, yo les pudiese decir, hasta aquí llegó esto, y vámonos todos para la casa. Yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Dios tenga misericordia de nosotros. Hermanos, ¿qué sentido tiene creer en una mentira? Los profetas mintieron, Jesús mintió, y los apóstoles están mintiendo. ¿Y qué sentido tiene creer en una mentira que más encima me está haciendo que me gane la ira del imperio? De que los más poderosos del mundo, hermanos, me están mirando como enemigos. Por lo tanto, si no hay resurrección, el Evangelio se vuelve absolutamente carente de todo valor. Jesús queda reducido a la altura de Buda, Mahoma o cualquier otro maestro antiguo conocido hasta ese momento. Y luego Pablo en el verso 15 continúa diciendo de que esto trae otra consecuencia más, una predicación inútil, una fe vacía. Pero además él dice, y eso termina en un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Que todos los que predicamos esto nos volvemos testigos mentirosos. Somos mentirosos, somos charlatanes, y esto, hermanos, es la antítesis de lo que se supone que es un creyente. Porque ¿qué es un creyente según el libro de Hechos, hermanos? Es un testigo. Y un testigo, hermanos, que afirma la veracidad de ciertos eventos, la veracidad de cierta persona, y que inclusive está dispuesto inclusive a mantener su testimonio al precio que sea necesario, incluyendo la muerte. Pero ahora, hermanos, esto no es cierto. Estos hombres son testigos falsos y por lo tanto serían absolutamente responsables de ponerse la soga al cuello a sí mismos, porque, hermanos, si hay algo que condena el Evangelio, si hay algo que condena, hermanos, la palabra del Señor, justamente es el falso testimonio. No dirás falso testimonio, está en los mandamientos inclusive.
Y si ahora nos hacemos testigos falsos y predicamos el Evangelio, ese mismo Evangelio que predicamos nos condena a nosotros mismos porque estamos predicando mentiras. Y lo peor de esto, como dice, hermanos, y esto simple, hermano, Pablo va argumentando a tal punto de que va avanzando, mostrando, hermanos, cómo esto va en una caída de desastre absoluto. Y en el verso 15 nosotros seguimos leyendo, ¿cierto? Nos hemos hallado falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. O sea, además de ser mentirosos, hacemos cómplice de nuestra mentira a Dios. Porque decimos, Dios nos mandó a predicar esto porque Dios resucitó a Cristo, pero resulta que si esto no es así, somos mentirosos y Dios es testigo de nuestra mentira y además Él es cómplice de nuestro pecado. ¿Se está dando cuenta, hermanos, cómo esto se va ampliando y es como una bola de nieve que avanza y avanza? Dios es cómplice de nuestra mentira. Una verdadera aberración. Ahora, hermanos, yo quiero que consideremos lo siguiente. Nosotros si estamos aquí hoy, no es simplemente porque queremos aprender una serie de consejos morales que nos ayuden a ser mejor persona. Ser una buena persona, hermano, es una consecuencia de la predicación del verdadero evangelio, que es más importante inclusive que eso. Obviamente no puede haber un creyente que sea, hermanos, un mal vecino, un mal trabajador, un mal esposo, una mala esposa. No puede ser, es una contradicción. Pero, hermanos, nosotros no venimos a escuchar aquí consejos, tips, ¿cierto? Haz esto, 5 pasos para esto, 5 pasos para el éxito, 5 pasos para ser un hombre exitoso, 5 pasos para que seas una mujer feliz. No, no venimos a escuchar cosas que nos hagan sentirnos bien en este mundo. No estamos aquí, hermanos, porque queremos ser personas respetables y que los hombres nos aplaudan. Hermanos, no, nosotros no estamos aquí para que nosotros después lleguemos a aplicar una receta de cocina a la casa, ni para que usted reciba aquí un remedio para usted poder aprender a manejar la depresión. No, no estamos aquí para esto. No estamos aquí para dar charlas motivacionales y usted tampoco vino aquí para que yo le diga cuán precioso es usted, cuán campeón es usted, porque sin duda, hermano, eso no es el evangelio, pero hermanos, no estamos aquí para eso. Si estamos aquí es porque nosotros entendemos de que somos peregrinos y que nuestra nacionalidad está en los cielos y que aguardamos, hermanos, ese lugar donde está Cristo. Hermanos, allá nosotros anhelamos llegar. Andamos por esta vida, hermanos, no esperando de este mundo retribución, sino que andamos por esta vida mirando la eternidad. Amén. También, hermanos, si venimos acá y cantamos, no lo hacemos, hermanos, porque queremos deleitarnos con una melodía grata. Cantamos porque creemos de que Cristo, hermanos, se deleita con nuestra alabanza y porque Él es digno. Y porque su presencia está aquí. Amén. También cuando oramos, hermanos, ¿por qué oramos? Oramos para poder, hermanos, conseguir un cambio en una realidad metafísica intangible. No, oramos porque estamos conscientes de que alguien nos escucha y ese que nos escucha es Cristo. Y para que nos escuche es porque está vivo. Amén. Y si vivimos una vida en santidad, es porque sabemos, porque deseamos, porque anhelamos agradarle. Entonces, hermanos, todo lo que hacemos como cristianos tiene sentido solamente si Cristo está vivo. Vivimos como vivimos porque Él vive. Y si no es así, hermanos, todo es vano. No gana nada usted con hacer de su vida un testimonio de santidad. No gana nada usted con orar, no gana nada con cantar si Cristo no está vivo. ¿Me entiende? Vana es nuestra fe. El Señor nos ayude. Necesitamos la resurrección, porque sin ella, hermanos, nuestra predicación no tiene sentido. Y todo lo que emana de ella, hermanos, tampoco. Luego entramos al verso 16 y nos encontramos, hermanos, que Pablo justamente va profundizando aún más el problema. Llegamos al verso 16 y dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, Pablo nuevamente vuelve a hacer escuchar a los griegos, opositores de esta verdad, lo que ellos están diciendo. Para que se den cuenta cómo se escucha lo que ustedes dicen. ¿A usted le ha pasado de repente que en algún momento usted para después de haber dicho algo y pone atención a lo que dijo y se escuchó horrible lo que dijo? Sobre todo cuando está enojado y está discutiendo. ¿Te escuchaste lo que dijiste? ¿Cierto? Y aquí, hermanos, Pablo está haciendo eso, y por eso es que está repitiendo constantemente esta frase o esta oración. Si Cristo no resucitó, o sea, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Escúchense ustedes mismos y dense cuenta de lo horrible de las cosas que dicen, de lo malo que es lo que ustedes están diciendo. Necesitamos la resurrección, dice el verso 16, es el verso 17, porque si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Ya? Y consecuencia de esa fe vana, dice, aún estáis en vuestros pecados.
Cristo vino, hermanos, porque el hombre necesita un Salvador. Amén. Necesita un Salvador. ¿Por qué? Porque como vimos el viernes, hermanos, un Dios santo está irado contra el pecado. Un Dios santo tiene que castigar el pecado. Hermano, un Dios santo no puede pasar por alto la maldad. Y el hombre que es pecador necesita urgentemente ser perdonado de su pecado y justificado delante de Dios. La obra de la cruz, hermanos, necesita de la tumba vacía para que esté completa. Amén. Y entre paréntesis, hermano, Dios bendiga a nuestros hermanos de Relaciones Públicas por justamente representar esta idea allí. Amén. Pablo presenta una potencial realidad siguiendo la lógica de estos detractores de la resurrección. Y esta posibilidad es devastadora. Es devastadora, hermanos, porque vuelve a repetir justamente, como le decía, la secuencia de argumentos que ellos dan. Si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó, y por consecuencia dice, vuestra fe es vana, y tener una fe vana, hermano, es como no tener ninguna fe. No habría diferencia entre creer en Cristo, entre creer en duendes, entre creer en hadas, en creer, hermano, en Pegasos, no sé, no existe ninguna diferencia entre creer en Cristo, en la Pachamama, entre creer en Cristo y creer en Zeus, entre creer en Cristo y creer, hermanos, en los astros. No habría diferencia. Una fe vana simplemente es como no tener nada. Aquellos que habían abrazado, hermanos, y les había dado una nueva forma de ver la vida, entonces era algo absolutamente inútil y sin sentido. Y eso, hermanos, si ya es malo, hay una posibilidad aún más aterradora, y es que si nuestra fe es vana, entonces aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, no hubo perdón de pecados al final. No hubo libertad. Las Escrituras son bastante claras respecto a establecer, hermanos, que todos los hombres nacimos en pecado y que por lo tanto somos esclavos, somos ciegos y estamos muertos espiritualmente delante de Dios. Pero también las Escrituras nos enseñan, hermanos, que cuando Dios en su amor tiene misericordia e imparte su gracia sobre aquellos que Él quiere hacerlo, hermanos, Él da esa posibilidad de poder ver nuevamente, de tener vida, hermanos, y por la obra de Cristo recibir el perdón absoluto de los pecados y su justicia. Romanos capítulo 4, verso 25, hermanos, nos dice esto, pero en forma mucho más resumida y magistral. Dice Pablo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La obra de la justificación es aquella obra a través de la cual Dios imputa la justicia de Cristo a los hombres que se abrazan en fe a Él en arrepentimiento y fe. Y esos que eran pecadores, hermano, y que tenían en su cuenta multitud de pecados y de culpas y de deudas con Dios, cuando Cristo, hermanos, muere en la cruz, Dios toma la justicia de Cristo y las imputa al pecador. Amén. Es como cuando usted tiene una plata en la cuenta corriente y esa plata de cuenta corriente el Señor la saca de allí y se la transfiere a su cuenta Ruth, cierto que le quedaban unos cuantos pesitos o casi nada. ¿Me entiende? Le imputa su justicia, pero además no termina allí, sino que esa obra de imputación, hermano, de la justificación incluye una imputación en reversa. ¿En qué sentido, hermano? En que la injusticia de los pecadores, de los hombres, le es imputada a Cristo. Las maldades nuestras le son puestas a la cuenta de Jesús y Él entonces debe hacerse cargo de nuestra maldad, como cantábamos al principio, un glorioso intercambio. Amén. Eso es la justificación. Y vea usted que para que aquello ocurra, según lo que Pablo enseña, se necesita la justificación, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por la resurrección se concluye esto de la justificación. Hermanos, ¿por qué? Porque la resurrección, ¿qué implica en sí? Implica, hermanos, de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. La resurrección del Señor viene a ser el amén de Dios a la obra que Cristo hizo. El Señor dice, es aceptable, mi justicia queda satisfecha, yo acepto y apruebo tu sacrificio. Y por lo tanto, todos aquellos que estaban allí, todos esos nombres que tú cargaste al subir a la cruz y por los cuales moriste, hoy reciben tu justicia y yo los considero como te considero a ti, mi Hijo amado, justos, santos, perfectos, sin pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravillosa doctrina, amén. ¿Quién pudo haber pensado en algo así? Yo no me imagino, hermano, un par de hombres diciendo, un par de pescadores. Dicen, ¿saben? Tengo ganas de inventar una religión. Ya, pero hagamos una religión. ¿Y cómo hacen? ¿Sabes tú? Imputemos la doctrina de la justificación. Hermano, yo solamente aquí,
pasando tan rápidamente por esto, me doy cuenta de que a una mente humana no es imposible que se le ocurra algo así. No, viene de Dios, glorioso, amén. Maravilloso, hermano, sin duda maravilloso. Ahora que Cristo no resucitara, entonces significa que su sacrificio no complació al Padre, por lo tanto no merecía volver a la vida y nos deja a todos en nuestros pecados para siempre. Y si Pablo le está diciendo a los corintios, uno vuelve atrás al capítulo 6, del verso 9 al 11, y se da cuenta cuáles eran los problemas que tenían los corintios, cuáles eran los pecados que ellos cargaban, cuál era la conducta, la forma de vida tan vergonzosa y autodestructiva que ellos llevaban. Y allí él les describe de la siguiente manera, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, y esto eran ustedes. Esa iglesia estaba llena de este tipo de personas. Sin duda, hermano, una realidad muy parecida a la nuestra. Más, dice el texto, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso erais, hermano. ¿Hay esperanza entonces para el adúltero? Sí, hay esperanza. ¿Hay esperanza para el homosexual? Hay esperanza. Esto erais, dice. Pueden salir de allí. Aunque el Estado diga que está mal decir así y que el que diga de esta manera va a ir preso más adelante, hermano, no me importa, el Evangelio ya dijo de que es posible ser liberado de esto. Hermano, ¿sabe usted? Voy a hacer aquí un paréntesis. Me he encontrado con ciertos diálogos en algunos líderes de que están pensando y viendo ya, hermanos, todo el futuro político que se acerca a nuestra nación, a nuestro país, de que va a haber que crear ciertos sistemas para poder blindarse y asegurarse para no caer preso ni nos cierren las iglesias. Y una de aquellas cosas es suavizar el mensaje, no predicar ciertas cosas, o bien poner en los estatutos de las iglesias ciertos argumentos, ciertos resquicios, para que cuando venga alguien a pedir que lo case y siendo homosexual, el pastor tenga un resquicio allí para decir, mire, lo lamento mucho, yo quisiera, pero aquí el papelito me dice tal cosa y yo me tengo que someter a esto. ¿Me entiende? ¿Qué es eso? Sino solo cobardía. El Evangelio ya habla claramente de que el homosexual, como el ladrón, como el adúltero, como el mentiroso y el fornicario, necesitan arrepentirse y en Cristo hay salvación. Amén. Y eso no cambia y no va a cambiar. Aunque la Constitución cambie, eso no va a cambiar porque está aquí eternamente puesto por el Espíritu Santo para su iglesia. Amén. Así que usted no me pida, hermanos, que yo edite el mensaje. Si tengo que caer preso, caeré preso. Ustedes verán cómo ayudan a mi familia, ¿cierto? Pero yo, hermanos, no me muevo de aquí. Amén. Gloria a Dios. Y eso, hermanos, para mí es mi razón de predicar. Amén. Gloria sea al Señor y qué bueno que lo entiendan, hermanos. El punto está en que sin la predicación del Evangelio, esa predicación vana, si al final la predicación había sido una predicación inútil, vana, con una fe vana al final, sin resurrección, entonces, hermanos, nada había cambiado en ellos. Seguían siendo quizás unos hipócritas, mentirosos, encubriendo su pasado con mentiras. Seguían tan perdidos como antes de convertirse al cristianismo, seguían tan perdidos como antes de llegar a la iglesia, aún eran siervos de Satanás y su vida desagradaba completamente a Dios. No tenían esperanza, su pasado nunca les iba a dejar libres, sus maldades nunca se iban a desapegar de ellos, siempre iban a estar allí y aunque ellos se lamentaran de su vida pasada, no hay esperanza de que te liberes de aquello, no hay esperanza de que salgas de allí, al final hagas lo que hagas, estás condenado, no tienes por dónde escapar si Cristo no resucitó. Hermano, ¿cuántos aquí luchan contra un pasado de pecado que a veces, hermanos, vuelve a recordarles su condición sin Cristo? Sé que lloran, sé que se lamentan, hermanos, pero cuánta esperanza vuelve al corazón cuando recuerda, pero Cristo me perdonó. Amén. Amén. Aunque los hombres, hermanos, constantemente son muy buenos y tienen una memoria muy especial para acordarse de los problemas de los otros, ¿cierto? Y se los andan recordando con mucha regularidad. Pero, hermano, Cristo te perdonó. Amén. Y viene descanso a tu corazón. Imagínate si Cristo no estuviese vivo. Y todos esos que te acusan, más tu conciencia, más Satanás, no habría, hermanos, gozo, no habría alegría, no habría nada. Seríamos completamente esclavos. Porque solo un Cristo vivo puede sacarnos de la perdición del pecado. Solo un Cristo vivo, hermanos, puede darnos una vida nueva, libre de las cadenas del pecado. Obviamente, hermanos, Pablo está haciendo esta argumentación. No porque esto sea cierto.
No porque Él crea en esto, sino porque, hermanos, a través de esta demostración o poniendo frente a ellos lo que ellos creen y las implicaciones que esto tienen, Él está empezando a trabajar en sus conciencias para que la iglesia en Corinto aprecie el valor del Evangelio de la resurrección, que es en sí la total remisión de los pecados. Un Cristo que muere y resucita verdaderamente tiene el poder para liberar al hombre que confía en Él. Y Pablo quiere que sepan que en base a la resurrección de Jesús han sido justificados, han sido santificados para siempre. Amén. O sea, ustedes están abrazando un pensamiento. Vean lo que ustedes están planteándose a sí mismos. Valoren lo que se les ha enseñado. Bendito sea Dios. Sin la resurrección, o necesitamos la resurrección para que exista una total justificación. Y finalmente, hermanos, necesitamos la resurrección por causa de la esperanza y para el consuelo del hombre mientras aún llega la eternidad. Pablo va llegando a la conclusión de su argumentación, hermanos, y por eso en el verso 18 comienza con si usted se fija el verso 18, entonces, o sea, como resultado de esto, pasa lo siguiente, y aquí toma un tema que es muy sensible, hermanos, para ellos, que ya han visto morir a muchos hermanos, que han visto morir a muchos en sus familias creyendo en Cristo, y Pablo les dice, y hermanos, y ellos estaban tan preocupados por estos familiares que habían muerto, los amaban tanto, por decirlo de una manera, que dice Pablo aquí que algunos inclusive se bautizaban, ¿cierto?, en memoria de esos muertos, no porque esos muertos tuvieran poder de salvar, sino que como en memoria de aquellos. Algunas sectas enseñan de que esto significa que si alguien se bautiza por un muerto, ese muerto que murió incrédulo se salva y puede llegar al cielo. No significa eso lo que Pablo está diciendo justamente esto es tan significativo de que inclusive la memoria de aquellos que han partido primero es recordada en el momento en que cuando ustedes llegaron a Cristo y se bautizaron. Y el punto está en que Pablo le está diciendo algo. Le dice que a los que niegan la resurrección, la conclusión lógica es de que si Cristo no se levantó de la muerte, entonces todos los que ya han muerto creyendo en Cristo están perdidos. Porque siguiendo la lógica del verso 17, ellos siguen en sus pecados y por lo tanto están experimentando la condenación. En ese momento, ese que tú amabas, si Cristo no ha resucitado, y ese que siguió a Cristo antes que tú, y que tú amabas tanto y que murió, sigue hoy día en el tormento de la condenación. Están perdidos. Quizás lo menos malo que pudiese haber ocurrido es de que ellos quedaran para siempre en la tumba, separados para siempre de Dios, y por lo tanto, hermanos, ¿eso qué significa? ¿Qué implica? La pérdida total de toda esperanza y la razón de todo gozo en medio de la prueba. No hay por qué estar contentos en la prueba. No hay por qué estar gozosos esperando la eternidad. No hay por qué enfrentar la muerte con esperanza. Si Cristo no ha resucitado, los que han muerto en Cristo están absolutamente perdidos. Y el Evangelio, hermanos, queda entonces incapacitado de consolar al hombre a este lado de la eternidad, porque en cierta forma le está diciendo, no existe la eternidad. Y a esto se agrega, hermanos, de que si entonces no hay resurrección, entonces significa que el cristianismo solamente ofrece esperanzas limitadas a una vida temporal. Y entonces solo es posible que los hombres que caminen a tu lado, aparte de mirarte como extraños, tengan lástima de los cristianos, porque los cristianos han vivido una vida de privaciones, de sufrimiento, han perdido propiedades, han perdido familiares, han perdido todo lo que tenían, han caído en desgracia con el imperio por abrazar una fe que no existía, por abrazar una mentira, por creer un engaño, tanto sufrimiento para nada. Todo era un sueño, todo era una mentira. Sin un Cristo resucitado, no tenemos un compañero en esta vida y no tenemos a quien esperar que vuelva por nosotros desde los cielos a rescatarnos un día. Hermano, entonces en medio de la desgracia solo resta llorar, en medio del problema solo te queda desesperarte. Cuando te llega una mala noticia y te dicen, usted está enfermo, usted solamente le queda que morir allí y ojalá desear que esto pase rápido, pero hermano, no tendría valor aquello que tú dices, pero el Señor está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tendría valor esa frase si Cristo no está vivo. Solo resta llorar, solo resta quedar sin esperanza, aguardando la muerte, porque ahí se termina todo. Hermano, y yo me pregunto, y Pablo sin duda también se preguntaba, y sin duda los corintios después de escuchar esto también se preguntaban, ¿qué tipo de fe entonces es esa? Sin duda es la más triste de todas, tan triste, hermanos, que hasta los incrédulos mirarían a los creyentes como gente digna de conmiseración, digna de lástima. Pobres cristianos, tan tontos, tan ridículos, tan necios, se abrazan de una cuestión que no sirve para nada, ni siquiera les consuela, ven morir a su gente, pierden todo lo que tenían y están allí sosteniendo algo que no existe, algo que no es real.
Y lo peor de todo es que saben que no es real y lo sostienen igual. ¿De qué sirve tener una fe, hermanos? ¿De qué sirve creer en algo que no dé esperanza? Dígame usted. ¿De qué sirve abrazar una fe que no te ofrezca una esperanza y una esperanza real, concreta? Bendito sea el Señor. Y para concluir, hermanos, quiero tomar prestada la primera parte del verso 20. ¿Ya? ¿Qué dice el verso 20 en su primera parte? Más. ¿Se acuerdan ustedes de estos más, de estos peros que cambian todo? Más ahora. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que de repente está teniendo un sueño malo? Una pesadilla, y que en algún momento se siente tan desesperado mientras está soñando, y cuando está soñando de repente usted dice, pero estoy durmiendo, mejor despierto. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿O soy yo solamente? Yo creo que a más de alguno le ha pasado, ¿cierto? Pablo está haciendo eso, hermano. Está presentando la peor de las pesadillas a la iglesia. Cristo no resucitó. La peor de las pesadillas de una iglesia, pero dice, ahora despertemos, hermanos, tranquilos, despertemos, porque ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¡Gloria a Dios! Amados, esto es salir de la pesadilla. La verdad es que efectivamente Cristo resucitó. Todo lo demás fue especulación. Lo verdadero es que Cristo sí vive, y por lo tanto, si Cristo resucitó, con Él vivirán eternamente todos aquellos que han confiado en Él. Hermanos, si Cristo resucitó, entonces sigue predicando, porque lo que estás predicando es verdadero, es suficiente y tiene poder. No solamente son palabras al aire, es una predicación, es un mensaje que tiene trascendencia, que tiene poder, que impacta las vidas, que salva al pecador. Sigue predicando, entonces, por lo tanto, porque hay completo perdón de pecados, hay total justificación y hay aceptación de parte de Dios para el que se abraza a Cristo como Salvador. Y entonces, hermanos, tenemos completa esperanza. Aunque la muerte nos alcance, hermanos, aunque la muerte venga por uno de los nuestros, aunque la muerte venga por nosotros mismos, hermanos, tenemos en nosotros una esperanza gloriosa. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Bendito sea el Señor, porque Cristo resucitó, hermanos, porque Cristo está vivo, porque Cristo se levantó de la tumba. Entonces, hermanos, la muerte perdió el aguijón y el sepulcro fue derrotado. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Resumiendo, que la resurrección de Cristo es el aliciente suficiente para que prediquemos el Evangelio con valor. Y que lo prediquemos a un mundo caído, porque este mundo necesita este Evangelio. La iglesia primitiva, hermanos, se levantó predicando la resurrección de Cristo. Y por eso enfrentaron el suplicio, sosteniendo esa verdad. Hermanos, ¿alguien puede morir por un engaño? Sí, alguien puede morir engañado. Es posible que sí, pero siempre y cuando él siempre esté engañado. Siempre y cuando él lo haga sabiendo o no sabiendo la verdad. Pero nadie, hermanos, va a morir por sostener una mentira sabiendo que es mentira. Y los hermanos de la iglesia primitiva, hermanos, murieron diciendo Cristo está vivo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era real, que era verdad. Cristo estaba vivo. Por lo tanto, la predicación del Evangelio tiene poder y autoridad en la verdad de la resurrección. Y si tú tienes miedo, hermano, y si las cosas se ponen difíciles, ¿qué haremos? Hermano, Cristo está vivo, predica con valor. Amén. Predica con valor. En segundo lugar, hermanos, ¿qué implica esto para nosotros? ¿Por qué necesitamos la resurrección? Porque a través de ella sabemos, hermanos, que la muerte es una realidad ineludible. Amén. Es posible, hermanos, de que, así como muchos de los nuestros ya han partido, muchos de los nuestros sigan partiendo a la eternidad. Y que muchos de los que amamos, hermanos, de nuestra familia, de nuestros cercanos también. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo evitaremos? Es imposible evitarlo. Mientras no seamos glorificados, no podemos, hermanos, bypassear la muerte. Hay un encuentro con ella. En un día vendrá por nosotros, y vendrá por uno de nuestros queridos hermanos. El punto está en que cuando aquello ocurra, hermanos, aún en medio de las lágrimas, perseverará el gozo. Perseverará la alegría, hermanos, porque dado que Cristo vive, como leíamos en 1 Tesalonicenses, dado que Cristo resucitó, hermanos, gloria a Dios. Si Cristo resucitó, hay seguridad de que Él vuelve. Hay
seguridad de que Él vuelve. Si Cristo resucitó, Él vendrá otra vez. Y gloria a Dios, cuando Él venga, va a añadir a su venida, aparte del gozo de ver los cielos abiertos, aparte del gozo de ver al Rey de Reyes, al León de la tribu de Judá, al Cordero que ha vencido, Él, hermanos, traerá con Él a todos aquellos que llamamos de menos, a todos aquellos por los cuales lloramos, a todos aquellos por los cuales extrañamos. Gloria a Dios. Porque Cristo está vivo, hermanos, hay consuelo. Aunque la muerte no ha desaparecido para nosotros, pero hay gozo. Porque Cristo volverá y los muertos en Cristo resucitarán primero y las tumbas quedarán vacías y será para testimonio del mundo de que Cristo es un Señor poderoso y que no me lo comparen, no me lo pongan al mismo nivel de los demás. Cristo es único, no hay nadie como Él. No es un simple profeta, no es otro maestro, no vale lo mismo creer en uno o en el otro. Cristo es lo único que necesitas, Cristo es todo lo que tienes. Sin Cristo no hay esperanza. Bendito sea el Señor. Decía al principio, los demonios son ignorantes y malos teólogos. Y pensaron que habían obtenido una gran victoria. La victoria de sus miserables vidas por fin había sido alcanzada. Pero qué horror para ellos. Cuando el tercer día, hermanos, la tierra tiembla. Y la roca, hermanos, esa pesada roca de la tumba empieza a correrse. Y desde adentro, hermanos, sale el brillo de la gloria de Dios, un resplandor, hermanos, que enceguece a los hombres y que puso a correr a los más salvajes soldados de esa época. Qué gloria, hermanos, más grande, y qué horror más grande para los demonios, pero qué gloria más grande para la iglesia, cuando aquel, hermanos, que fue derrotado en la cruz aparentemente se levanta poderoso y al salir de allí, hermanos, le quita la autoridad a la muerte y deja la muerte en la tumba y él sale de allí propinando así de esa manera el golpe definitivo sobre la cabeza de la serpiente, tal como había sido prometido en el principio de la historia. Hermanos, porque solo hay un rey vencedor, solo hay un rey que ha vencido, solo hay un rey que viene, y este es el Cristo resucitado, la razón de nuestra esperanza. Necesitamos la resurrección, y gloria a Dios que la tenemos, gloria a Dios porque la tenemos. Amén. Por eso, hermanos, en este día en que recordamos esta ocasión y que lo hacemos cada día que nos reunimos en el día del Señor, hermanos, nuestra fe cobra sentido, nuestra fe cobra valor, nuestra predicación, hermanos, cobra valentía, nuestra esperanza, hermanos, parece que adquiere más brillo. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Sabes tú que cuando tú dices, Señor, te amo, no es como estárselo diciendo en una foto de alguien que ya no está? Cuando tú dices, Señor, te amo, Él te está escuchando. Cuando tú estás cantando estas hermosas alabanzas que cantamos en esta iglesia, hermano, me deleito cada vez que escucho a mis hermanos dirigirnos en la alabanza, porque cada vez que escucho esas verdades puedo verme, puedo imaginarme a Cristo diciendo, lo que estás cantando es cierto, lo que estás cantando es cierto, eso es lo que yo soy, eso es lo que yo hice, eso es lo que tú estás recibiendo de mi parte. Gloria a Dios. Y yo, hermanos, me imagino a Cristo escuchándonos y diciéndonos, amén, toma, estás bien, es verdad, yo estoy contigo, yo estoy vivo. Amén. Así que, hermanos, sea lo que sea, pase lo que pase, venga lo que venga, nada te derrotará. ¿Por qué? Porque Cristo vive. ¿Cuántos se pueden poner de pie y decir, Cristo está vivo? ¿Cuántos pueden decir, mi Cristo vive? Mi Redentor vive, mi corazón tiene esperanza, mi vida tiene consuelo. Amén. Le invito a que se ponga de pie para que juntos oremos y demos gracias al Señor. Porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Oremos. Señor, nos acercamos ante tu presencia con un corazón absolutamente maravillado de ti, agradecidos de ti. Oh Señor, qué hermoso es tener una esperanza real y no solo una ilusión. Señor, qué hermoso es tener una esperanza real en medio de un mundo caído, lleno de tristeza, lleno de sinsabores, lleno de amarguras. Saber que tú vives es la razón de nuestro gozo y contentamiento. Mi Dios, a esta hora descansamos en esta verdad, en esta hora nos deleitamos en esta verdad y recibimos de ti, Señor, la fortaleza y el consuelo que solo tú sabes darle a tus hijos. Gracias, mi Dios, por este momento que hemos estado en tu presencia. Señor, ahora permítenos adorarte. Señor, sabemos que nos escuchas cuando cantamos, sabemos que te deleitas cuando te exaltamos.
Y por eso a esta hora, mi Señor, queremos levantar nuestras voces a un Cristo vivo. Queremos levantar nuestras voces a un Rey que vive por siempre. Y que porque Él vive, nosotros vivimos. Gracias, Señor, por tu victoria. Bendice a tu pueblo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.